de los que en Él esperan, de ti y de mí. Nosotros vivimos esperando en Dios lo que Él va a hacer, lo que nos va a dar, lo que el Señor quiere con nuestras vidas, pero Dios está esperando algo de nosotros también. Y sobre eso vamos a hablar en este mensaje. Les voy a pedir el favor que me acompañe a leer en el libro de Hebreos, el capítulo 1. Hebreos capítulo 1, el versículo 1. Nos dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Me detengo allí. Estamos hablando de Dios hablando de una manera directa a nosotros. El mismo Hijo de Dios vino a la tierra para comunicarnos el mensaje que el Padre tenía para nosotros. Y aquí define que el Hijo de Dios es heredero de todo el universo, de todo lo que existe. Y que también nos dice la palabra que por medio del Hijo de Jesucristo, Dios hizo el universo, todo lo que hay. El verbo, la palabra de Dios. Y hablando del Hijo, verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué definición da del Hijo, verdad? El resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, en otras palabras, Dios mismo. Dice, Él es que sustenta con su poder todas las cosas. En las manos del Hijo de Dios está todo el universo. Todo lo sostiene, todo lo sustenta con su poder. Y nos dice que el Hijo vino a la tierra no solo a hablarnos a nosotros, pero también a pagar el precio por nosotros, a purificarnos por causa de su sacrificio, el cual Él llevó a cabo por amor. Estamos hablando de cosas que Dios ha dado a nosotros, lo que Él hace a nosotros a favor nuestro, y luego vamos a hablar qué Dios espera de nosotros. Pero primero veamos qué hizo el Hijo. Se dio a sí mismo, pero Él está resucitado, Él está sentado a la diestra del trono del Padre en el cielo, dice la palabra. Y ahora dice más, versículo 4, hablando del Hijo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Paremos allí. Es una gran, descripción de quién es el Hijo de Dios. Pero para personas que creen que el Hijo es un ángel o un arcángel, como digan, están muy equivocados. La Biblia define claramente que el Hijo de Dios es Dios mismo con la plena sustancia de Dios, la imagen visible de Dios. Y que los ángeles, todos los ángeles, el Padre ordena que adoren al Hijo.
Entonces no tiene comparación el Hijo de Dios. Debemos aceptar quién Él es, Dios mismo, dice la palabra de Dios. Entonces Dios ha venido a la tierra, se ha dado a sí mismo a favor de los seres humanos. Él ha pagado el precio para que todos aquellos que decidan acogerse a su gracia, entonces puedan tener vida abundante, vida eterna. Pero Dios espera de cada persona que recibe su gracia, que haga, que viva, que actúe de la manera que Él desea. Voy a ir al capítulo 9 del libro de Hebreos, el versículo 27 y el 28 nos dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Paremos allí. Cristo viene pronto. Lo dice la Biblia. Él dice en Apocalipsis: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Pero para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años, dice la palabra. Dios no mide el tiempo como nosotros lo medimos. Dios se mueve en su tiempo perfecto. Pero Jesús dice aquí que va a venir, dice su palabra, vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Porque la primera vez que Él vino como el cordero que iba a morir por causa del pecado. Pero ahora cuando vuelva, Él viene a buscar a personas que lo están esperando. Y Él puede venir en cualquier momento. Y pregunto, si viniera estando nosotros en este servicio antes de terminar, ¿estás tú esperándole? ¿Estás tú confiando en que tu vida está correcta delante de Él y lo que Él espera de ti, tú lo estás cumpliendo? Por lo tanto, estás viviendo a la expectativa de que en cualquier momento puede suceder que el Hijo venga por ti. Que el Hijo venga ya y se termina esta parte de la historia de la humanidad y comienza otra gloriosa para todos aquellos que fueron beneficiados por esta gracia maravillosa de Dios. Pero Jesús viene a buscar los que le esperan. No solamente los que han dicho: yo creo en Él, yo lo sigo, yo le amo, sino ¿lo estás esperando? Porque si lo esperas de verdad, tu vida va a reflejar esto. Mire cómo nos dice el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, veamos allí. Capítulo 2, versículo 15. Voy a leer el 15, 16 y 17 comentando cada uno de ellos. Porque si en verdad estamos esperando al Señor, esto es vital que lo hagamos. Dice primera de Juan 2:15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escucha bien. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Está diciéndote: cuidado con la vanidad, cuidado con querer llevarte todo para ti. No ames lo que otros aman. No hagas las cosas que están haciendo los demás, que viven sin Dios, sin esperanza en el mundo. No lo ames. Dice: si alguno ama al mundo, esa persona no tiene el amor del Padre en él o en ella. Es clara la palabra. El verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí la palabra también dice claramente quiénes son los que permanecerán para siempre.
los que hacen la voluntad de Dios. Jesús es el modelo, el ejemplo. Él vino a cumplir completamente la voluntad del Padre. Jesús vino a la tierra a hacer la voluntad de Dios y nunca falló. Siempre fue perfecto en su manera de obrar, de hablar, de pensar, de actuar. Todo lo que hizo fue de acuerdo a como el Padre quería. Jesús. Y nos dice la palabra que aquellos que hacen la voluntad del Padre, entonces son los que Jesús viene a buscar y permanecerán con Él para siempre. Si hay algo que nosotros debemos procurar conocer más y más, es la voluntad de Dios. Jesús dijo una vez: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es tan importante conocer qué dice Dios en su palabra, mirarme entonces por medio de esa palabra y evaluar mi vida, y tu vida la debes evaluar para ver si estamos viviendo acorde a su voluntad. Dios espera que vivamos acorde a su voluntad. Y Jesús dice: si vives así, estarás esperándole, y cuando Él venga, tú no te quedas. Tú no pasarás por la gran tribulación. Tú no tendrás esas situaciones terribles que se acercan a la tierra. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo, esperando en el Señor, con esa esperanza verdadera. Dice aquí el versículo 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida diariamente, normalmente, es con una esperanza: no moriremos para siempre. Este cuerpo podrá dejar de funcionar, pero nuestra alma y nuestro espíritu estarán siempre con Dios. Y algún día Dios volverá a buscar ese cuerpo que quedó aquí en la tierra, porque estaremos con el Señor para siempre. Porque Él dice aquí: nos ha prometido vida eterna. Y eso debe llenar de gozo a cualquier ser humano. Si hay algo que intranquiliza, si hay algo que mortifica, si hay algo que hace que personas se depriman, es decir, ¿cuál es el objetivo de la vida? Se dan cuenta que muchas personas pueden ser famosas y se desaparecen, ya no están allí. Pueden tener mucho dinero, se fueron. Pueden ser muy hábiles, personas muy sabias en la vida, y se van y dirán: ¿qué pasa? ¿Por qué las personas vienen y se van y se destruye su cuerpo y se atemorizan? Y eso da terror. Pero la palabra de Dios dice que Cristo vino para que tengamos vida, vida abundante, vida eterna. Es una promesa a los que tomamos en serio su oferta, su gracia, de vivir de acuerdo a como Dios espera que vivamos, de recibir el perdón por medio de Jesucristo, de recibir esa salvación a nuestras almas por medio de Cristo, porque Él pagó el precio a favor de todos aquellos que quieran creer en Él y vivir para Él. Hay una promesa: vida eterna. Por eso dice el Señor en otro lugar: no tengas temor a lo que puedan hacer a tu cuerpo, no tengas temor a la muerte, porque Dios te ha prometido vida eterna. Porque Jesús vendrá por segunda vez a buscarte a ti y a mí y a todos aquellos que le estamos esperando. Porque dice la palabra aquí que si una persona no vive de acuerdo al mundo, entonces buscará hacer la voluntad de Dios y esa persona permanecerá para siempre. Capítulo 3 de Primera de Juan, verso 1, mire cómo nos dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Escucha bien, el Hijo de Dios vino a la tierra. Hemos leído el primer capítulo de Hebreos que Dios había hablado por medio de los profetas a los antepasados, pero que ahora en los postreros tiempos nos habló directamente por medio del Hijo. Y la Biblia dice que todos los que creen en el Hijo, Dios les hace sus hijos e hijas también. No por voluntad humana, sino por la voluntad del Padre. Y nos dice aquí, por amor nos llama a sus hijos. Por amor nos hace sus hijos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todo el mundo es criatura de Dios, creación de Dios, pero hijos de Dios, ese título tan particular, tan especial, es solamente para personas que creen en el Hijo de Dios y viven como Dios espera que vivan. Si tú eres de ellos, dice la palabra, reconoce que Dios te ama. Te ama tanto que te llama a ti su hijo, su hija. Pero dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cuándo va a ser? Cuando Él se manifieste. Decimos somos hijos de Dios y otros dirán, entonces todos somos hijos, somos iguales. Es una naturaleza humana, todos tenemos que comer, dormir, necesidades, muchas, todos. Pero hijos de Dios, algún día tendremos una naturaleza diferente. Algún día, dice la palabra de Dios, seremos como los ángeles. Algún día compartiremos esa misma naturaleza que Dios tiene, dice la palabra de Dios. Entonces eso es maravilloso, porque pone en nosotros una gran esperanza. Pero tenemos esta esperanza. No olvide el título, pero Dios espera de nosotros algo también. Nosotros esperamos en Dios, Él va a cumplir su palabra, pero Dios espera de nosotros que hagamos también algo. Dice el versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, si tú tienes la esperanza de que cuando Jesús se manifieste serás como Él, un cuerpo glorioso, Jesús es puro. Nunca pecó, siempre es puro y dice purifícate. ¿Por qué te vas a purificar siempre? Porque estás metido en un mundo impuro. Estás en medio de personas terribles que viven ofendiendo a Dios de múltiples maneras y tienes que guardar tu vida, tu corazón, tu alma para Dios. Entrégale tu corazón a Dios. Él dice, hijo mío, entrégame, dame tu corazón. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros debemos vivir siempre guardándonos, manteniéndonos puros. ¿Por qué? Porque tenemos esta esperanza en Dios. Porque creemos que cuando Jesús venga, y va a venir, Él viene por ti y por mí también, porque le estamos esperando. Y una manera de uno saber que le espera es que vive en un conflicto dice el espíritu contra la carne, es un conflicto permanente. La carne quiere algo que ofende a Dios, el espíritu dice no va a hacerlo, y depende de ti, de tu voluntad, a quién le vas a obedecer. La Biblia dice que la carne la tienes que dejar morir. No es la carne la carne biológica. Está hablando de aquel sentimiento, aquel sentir, aquel deseo que lleva a las personas a hacer lo indebido, a pecar. Eso dice, no le des para que se alimente. Entonces nosotros debemos buscar siempre mantenernos puros. Dios espera que los que esperan en Él se mantengan puros. Que los que esperan en Él
estén siempre buscando conocer su voluntad para hacerla. No solamente para decir yo sé lo que Dios quiere, sino decir yo estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Es hacer su voluntad. Algo más que debemos hacer, un poquito atrás, el segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Aquí ahora el apóstol Pedro también nos explica algunas cosas que Dios espera de nosotros, los que tenemos esta esperanza en Él. Los que confiamos en que si Jesús viene hoy nos iremos con Él. Los que hemos creído en Él y que Dios nos dice en su palabra, por creer en el Hijo, también tú eres hijo o hija delante de Dios. Dice aquí el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuántas cosas que pertenecen a la vida son tuyas? Todas. ¿Y que pertenecen a la piedad? Todas. ¿Por qué? Porque Dios te las ha dado. Porque Dios te llama a ti su hijo, su hija. Que próximamente tendrás un cuerpo glorioso. Que próximamente serás como Jesucristo hoy día, que tiene el cuerpo glorioso. Dice, seremos como Él y le veremos tal cual es. Una esperanza, dice la palabra. Tenemos todo, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahí está. Le está diciendo, Dios te está prometiendo. Son promesas preciosísimas, grandísimas, prácticamente increíbles, pero hay que creerlas porque Dios lo dice y Dios no miente, que seremos participantes de la naturaleza divina. Dios dice que hará eso con nosotros. ¿A quiénes Dios les promete esto? Dice ese mismo versículo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Personas que ya no hacen lo que antes hacían porque dicen ahora yo vivo para Dios. Personas que procuran siempre agradar a Dios y no agradarse ellos ni agradar a los demás. Personas que viven pendientes de qué quiere Dios que sea hecho. Personas que viven solamente pensando en Dios, actuando de acuerdo a Él, amando a Dios sobre todas las cosas. Jesús dijo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. En otras palabras, no hay más nada para un creyente que no sea agradar a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios, vivir para Dios. Y Dios espera eso de nosotros. Usted dirá, es difícil. No es difícil. ¿Por qué? Porque todos aquellos que Dios recibe como hijos e hijas, Dios les da el espíritu de su Hijo, el cual nos permite clamarle a Dios y decirle, Abba Padre, pero también nos enseña, nos ayuda, nos fortalece, nos guía a hacer las cosas correctamente. El Espíritu Santo en nosotros. Por eso, el que en verdad es de Cristo tiene al Espíritu Santo. Y si tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ayudar. La Biblia dice que Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro consejero. Aquel que nos muestra la palabra, es el maestro que nos enseña cómo debemos aplicarla correctamente. El Espíritu Santo. Por eso no es difícil. ¿Requiere voluntad firme? Sí. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas afuera que tratan de desviarte.
Pero si tú tienes esa esperanza en Dios y dices, en cualquier momento el Señor puede venir, y el enemigo te tiende por delante una trampa, una tentación, puede ser que Jesús venga a los 5 minutos, ¿vas a caer? Dicen, no voy a perder aquello que Jesús me ha dado por causa de caer en una trampa. Entonces uno vive siempre guardándose, manteniéndose puro delante del Señor, esperándolo a Él. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, hemos leído, así como Él es puro. Y Jesús viene a buscar a esas personas. Pregunto de nuevo, si Jesús viniera hoy, ¿te irías con Él? Quiera Dios que sí. Y si hay algo que te dice no, porque la Biblia dice que si tu corazón te acusa, si tu conciencia te dice no está todo bien, es el Espíritu Santo que te está redarguyendo allí, diciendo tú no has arreglado esto o aquello, para darte la oportunidad de que lo hagas, para que puedas reconocer que sin santidad nadie verá al Señor. Pero la Biblia dice que Dios es fiel. Si nosotros, dice, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la palabra. ¡Aleluya! Él es fiel. Pero tienes que reconocer si no estás bien. No te excuses. No busques otro tipo de salida, no hay otra. Más bien está esperando al Señor. Vive esperando al Señor. Todo lo que hagas, Jesús puede venir en cualquier momento por ti. Puede que te mande a buscar primero antes de Él venir, o puede que Él venga por toda la iglesia que lo está esperando. En cualquier momento. La Biblia dice que nosotros debemos andar como de día. El que anda de día no tropieza porque no hay oscuridad. Tropiezas si te le tiras encima a eso, pero no debes tropezar. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Dice más la palabra, el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid. Ese añadid ahora viene cosas que Dios espera de nosotros que hagamos, que añadamos a esto que Él nos ha dado. Añadid a vuestra fe virtud. Y esa palabra virtud habla de excelencia. Esa palabra virtud habla de integridad. Busqué esa palabra en otras versiones y la traducen como excelencia o como integridad y algunas como bondad. En otras palabras, añade a tu fe el ser íntegro. Añade a tu fe el ser excelente para Dios. Añade a tu fe virtud. Y dice más, y a esta virtud añádele ahora conocimiento. Y a este conocimiento añádele dominio propio. Y al dominio propio, la paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Son cosas que Dios espera de nosotros. Que tengamos dominio propio, que busquemos el conocimiento de Dios, que tengamos paciencia con aquellos que Dios está tratando y aún paciencia con nosotros mismos, reconocer que no somos perfectos todavía, pero vamos camino a la perfección. Procuramos ser excelentes, aunque todavía estamos luchando por lograrlo, pero procuramos la excelencia. Nos extendemos adelante a ver si alcanzamos un poquito más de lo que antes llegábamos. Eso quiere Dios. Que vivamos una vida de excelencia en todo lo que hagamos. Todo lo que hagáis, dice la palabra, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Porque a Cristo el Señor servís. De Él viene la recompensa de la herencia.
Entonces, si todo lo que hacemos es excelente delante de Dios, eso quiere Dios que lo hagamos, que seamos virtuosos. Tenemos fe en Dios, vivamos con excelencia, vivamos vidas íntegras delante del Señor, pero al mismo tiempo tengamos paciencia con otros que van un poquito retrasados. Seamos bondadosos con otros que parece que no comprenden o que se comportan de manera que uno no esperaba. Practiquemos la bondad, practiquemos el amor fraternal, que nos amemos unos a otros como Jesús nos manda. Y también practiquemos este amor verdadero, este amor ágape, que es lo que Dios busca de todos nosotros, porque Dios es amor. Y los que decimos que tenemos a Dios, entonces tenemos el amor en nosotros. Lo dice la palabra. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces ya lo tenemos. Por eso podemos añadirlo en nuestro diario vivir. Quizás eres de las personas que le es difícil mostrar amor a alguien, pero puedes ponerlo en práctica. Haz algo a favor de esa persona que antes no hacías, aunque tengas que dominarte, obligarte. Piensa en alguien que hace mucho tú no le haces un favor. Dirías, no se lo merece. ¿Y tú te mereces que Dios te dé un cuerpo glorioso como el de Cristo? ¿Nunca has fallado a Dios? ¿Y Dios te perdona? ¿No puedes perdonar a esa persona y hacerle un gran favor y mostrarle amor a esa persona? ¿Por qué? Porque Dios mora en ti y tú estás añadiendo virtud a esa fe que tienes en Dios. Mire qué más dice, versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, no mezquinamente, y abundan, dice, es abundante. Dice más, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te afanas por poner en práctica esas cosas que Dios te dice que espera de ti y espera de mí, que hagamos, no estaremos ociosos. No habrá tiempo para más cositas vanas que el mundo ofrece, que te roban tu tiempo. Y vas a estar sacándole provecho a tu vida de todas maneras posibles. No estarás sin fruto delante del Señor. No serás ignorante de la voluntad de Dios. Tendrás conocimiento. Dice más, versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Si tú no añades esas áreas a tu vida, Dios dice, no estás viendo, estás ciego, tienes la vista muy corta. ¿Y qué más? Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se te olvidó que Dios te perdonó y ahora te descuidaste y volviste a fallar y no te atreves a reconocer para limpiarte y purificarte. Más bien te has quedado cómodo en esa área difícil que te puedes robar aquella bendición eterna que Dios ha preparado para ti. No te descuides, no seas ciego, porque el que está en Cristo ve, Dios le abre el entendimiento. Dios es la luz que nos ilumina a nosotros para que veamos. Dice más, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Se da cuenta esa palabra procurad? Es como búscalo, no te quedes atrás, no digas que no puedes, procúralo. Todo lo puedo en Cristo, repítelo, todo lo puedo, sí lo puedes lograr, procúralo, dice, más y más hacer firme tu vocación y elección.
porque si haces esto, no vas a caer. Y el verso 11 ahí dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esta manera, no hay otra. Solamente aquellos que procuran vivir para Dios, obedeciendo su palabra, cumpliendo con aquello que Dios espera de ellos, tendrán entrada abierta, amplia en el reino de los cielos. Recibirán aquel día esa palabra maravillosa que todos anhelamos recibir. Bien hecho, buen siervo, buena sierva y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Lo vamos a escuchar, pero mientras estamos en la tierra, Dios espera que vivamos de acuerdo a su palabra en obediencia. Dios espera que nosotros nos apropiemos de su palabra y nos esforcemos en vivirla, en aplicarla, en actuar acorde a la voluntad de Dios. Dios espera esto. Algo viene a la tierra. Los que están esperando a Jesús no van a ver eso, pero algo viene a la tierra. Ahí mismo en esa epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 13, dice la palabra, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Escuchó? Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y en Apocalipsis dice la palabra que el primer cielo y la primera tierra pasaron y Dios dice, he aquí hago nuevas todas las cosas. Y nosotros estamos esperando en Dios que Él va a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva. Y antes de esos versículos dice, esta tierra será consumida por fuego. Y dice que los elementos ardiendo desaparecerán, serán consumidos. Y si todo lo que hay hoy día desaparecerá por fuego, entonces dice ahí el versículo siguiente, verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Escucho bien? Si tú crees la palabra que la tierra será consumida por fuego, lo dice Pedro en esta carta, que el mundo antiguo fue anegado por el diluvio, en agua pereció, pero que a esto que queda será por fuego. Y si tú sabes un poquito de ciencia, te darás cuenta que si la tierra se acercara solo un poquito más al sol, hasta allí llegamos. Uno no tiene idea de lo que el sol produce en cuanto a calor y energía que puede destruir la tierra, pero Dios la tiene en un lugar y a una distancia precisa. Y qué bueno es que hay estaciones, que nos gozamos con los cambios de estaciones, sí, qué bueno, pero Dios tiene todo diseñado y dice, algún día ya no habrá más estaciones, solo puro fuego, que va a destruir todo lo que hay allí. Pero aquellos que están esperando en Dios, aquellos por los cuales Jesús vendrá a buscar, aquellos que están viviendo vidas, manteniéndose puros delante de Dios, porque tienen la esperanza en Él, y Él es puro, eso no será para ellos. Por eso dice, procura con diligencia ser hallado delante de Dios irreprensible. Con diligencia. Aquí es cuando David decía, escudriña mi corazón, revísame Dios, muéstrame si hay algo incorrecto en mi vida. Debiéramos ser honestos delante de Dios, debiéramos ser sinceros delante de Dios, debiéramos ser irreprensibles, intachables delante de Dios. Y tú dirás, oh, ¿quién puede hacerlo? Todos aquellos que se proponen, Dios les ayuda a lograrlo. Por eso dice aquí, procura con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensibles y en paz.
Voy a ir a otro libro, al libro de Filipenses. Veamos algo que nos dice el apóstol Pablo ahora. Filipenses capítulo 3. Hay personas que no viven intachablemente, que no viven irreprensiblemente, porque se amoldan a lo que el mundo hace, a lo que el mundo ofrece. Porque se dejan llevar por las leyes mundanas y porque dicen que otros así es que hacen y se olvidan de lo que Dios manda. Aquí el apóstol Pablo nos amonesta lo que va a pasar con personas que no viven de acuerdo a lo que Dios ordena. Filipenses 3, verso 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Escuche bien, hay personas que se llaman creyentes y solo piensan en lo terrenal. No están solo pensando en Dios, están más bien aquí en la tierra, viviendo vida terrenal, creyendo que esto es todo. Piensan solo en su vientre, piensan solo en lo que les aprovecha y se olvidan de Dios. Hermanos queridos, cuidado, dice, el fin de los tales será que perdición, dice allí. Con Dios no se juega. Pero a nosotros nos dice verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Oyó bien? Jesucristo nos va a dar a nosotros un cuerpo, dice, semejante al suyo, a su cuerpo glorioso. Dice, ¿de qué manera lo va a hacer? De la misma manera que Él puede sujetar el universo con su poder. Todo el poder lo tiene el Señor. Todas las cosas han sido sujetas a Él. Todo el universo, dice, le pertenece a Él. Él es heredero de todas las cosas, dice la Biblia. Y nos dice aquí que nosotros somos conciudadanos con Él, ciudadanos del cielo. ¡Aleluya! Es importante que nos miremos como Dios nos mira. Es importante que creamos la palabra como Dios la dice. Y es importante que busquemos complacer a Dios en aquellas cosas que espera de nosotros. ¿Por qué? Para que nosotros estemos aquel día con Cristo, cuando Él venga por nuestras vidas. Como dice aquí, tiene poder para darnos cuerpos gloriosos como Él tiene, cuerpo glorioso. No más enfermedad, no más dolor, no más llanto, no más tristeza, no más aflicciones, no más amargura, no más pleito, no más nada de eso. Llega el momento donde aquellos que están esperando al Señor vivirán así. Y es glorioso esto, es bueno. Otra cita más en el libro de Colosenses, el próximo libro, capítulo 1. Hay una oración del apóstol Pablo. Yo voy a buscar oración en dos sitios y con esto luego voy a terminar. La primera está en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Se dio cuenta la petición del apóstol? Que conozcamos la voluntad de Dios, que seamos llenos
del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría, dice, e inteligencia espiritual. Verso 10, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí está, para que andemos de una manera correcta, dignos de hijos de Dios, dando fruto abundantemente. Jesús dijo una vez que nos ha puesto para que demos fruto, para que nuestro fruto permanezca, y que el Padre es glorificado cuando damos mucho fruto. Y para poder dar fruto abundante, tenemos que conocer la voluntad de Dios y hacerla, vivir en obediencia. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Escuche bien, fortalecido con todo poder. No es con fuerza humana, es con el poder de su Espíritu que lo vamos a hacer. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos va a capacitar siempre, nos va a ayudar y Él hará la obra por medio nuestro. Fortalecidos con todo poder del Espíritu. Dice, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Te voy a pedir, dale gracias a Dios. Si tú eres de lo que estás esperando al Señor, dile gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esa herencia. Reconoce, tienes una herencia en los cielos que Dios tiene para ti, porque el Hijo de Dios vino a la tierra, siendo Dios, vino a pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Y el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, está por nosotros. Es nuestro abogado en el cielo, está a la diestra del Padre, intercede por ti y por mí. Está defendiéndonos, pero nosotros debemos actuar aquí en la tierra, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y siendo agradecidos. Sí, gracias Dios, ya no hay temor a la muerte. Les decía hace un momento de personas que se desesperan cuando ven que las personas pasan de esta tierra y no saben a dónde van. Tú y yo sabemos a dónde vamos. No hay temor a lo que va a venir, porque lo que va a venir es mejor. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es mejor. Pero ¿cómo vamos a vivir? Con gozo, agradecidos, alertas, haciendo las cosas como Dios dice. Nos dice el verso 13, hablando de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esclavos que estaban sometidos en un régimen tirano, vino un libertador que se llama Jesucristo, nos liberó de allí y nos lleva ahora a un mundo de paz, de amor, de gozo, glorioso, solo por amor. Y nos dice, ustedes son mis hijos. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que nos llama sus hijos, a ti y a mí, que no tuvo en cuenta cómo éramos antes, más bien decidió perdonarnos y cobrarle a su Hijo Jesús todo lo que le debíamos. Es maravilloso el Señor. ¿Qué debemos nosotros hacer también? Capítulo 3 de Colosenses, versículos 12 al 14, les leo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros,
si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Dios espera esto de nosotros, que nos vistamos como hijos de Él, que mostremos a los que nos miren que somos diferentes. No es que somos mejores, no es que somos más hermosos, más ricos, más pudientes, nada de eso. Eso es vanidad, eso es humano. Que somos hijos de Dios, amables, benignos, perdonadores, que soportamos las cosas, que vivimos en amor, que tenemos paz. Así quiere Dios que vivamos. Voy a terminar en el libro de Efesios. Me acompaña allí, por favor, capítulo 3, desde el versículo 14. La otra oración que el apóstol Pablo tenía por la iglesia. Hay otras, pero esta otra que vamos a ver hoy. Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Paremos allí. Dios quiere que nosotros seamos fortalecidos con poder. En el año del fortalecimiento integral, Dios dice, en tu espíritu va a ser fuerte. Por medio de su espíritu, Dios nos va a fortalecer. Donde no habrá debilidad, donde no habrá tentación que te pueda dominar, donde el Espíritu Santo estará en ti, dirigiéndote, mostrándote claramente cómo son las cosas, no como aparentan, y tú vas a ser siempre un vencedor. Dice la Biblia que por medio del Espíritu tú andarás de gloria en gloria cada día. De gloria en gloria por causa de su espíritu, fortalecidos con poder en el espíritu. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando tú logres conocer el amor de Cristo, pero la Biblia dice que nadie lo puede llegar a conocer, pero tú cada vez lo vas a conocer más. Y mientras más lo conoces, la plenitud de Dios la estás conociendo. Te estás siendo lleno de la plenitud de Dios. Lo que es Cristo y el ejemplo que nos dio como ser humano viviendo en la tierra, tú lo vas a querer hacer también. No a morir en una cruz, ya eso pasó, pero tú vas a querer dar tu vida por los hermanos si fuera necesario. Tú vas a querer mostrarle amor a cualquier persona como Cristo así lo hace. Vas a vivir para Dios. Vas a tener la plenitud de Dios. Y termino estos dos versículos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria para siempre. Al Rey eterno, al Hijo de Dios, que está sentado en el trono, al Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre, y todo el universo está sujeto a Él. Y todo lo domina con su poder. Él merece ser glorificado en la iglesia. Él merece que todos aquellos que hemos acogido su gracia, vivamos dándole gracias a Él. Vivamos vidas que Él se sienta agradado
de que nosotros nos llamamos cristianos, que tenemos en nosotros una referencia de quién Él es, el Cristo de la gloria. Seamos nosotros, hermanos, personas que Dios mira y pueda decir: bien hecho, bien hecho, bien hecho, siervo, sierva fiel. Y algún día ya entra en el gozo del Señor, pero mientras estamos aquí, su respaldo en todo lo que nos mande hacer. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria al que vive y reina por toda la eternidad. Si el Espíritu Santo te ha mostrado que hay algo que debes arreglar, por favor, que no termine el tiempo de este servicio sin tú arreglar cuentas con Dios. Por favor. Jesús viene a buscar a los que le esperan. Si has fallado, Él te perdona. Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte, pero te tienes que dejar salvar, tienes que obedecer. Eres un ser humano. Has ido hecha a imagen y semejanza de Dios. Y Dios quiere hacerte su hijo, su hija, pero también quiere enseñarte para usarte, para glorificarse por medio de ti también. Vamos a orar, a pedirle a Dios que perdone cada ofensa, cada pecado, cada injusticia, cada maldad. Todo aquello que por causa de la concupiscencia que hay en el mundo, las personas hacen. Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora te rogamos que perdones cada pecado, que cualquiera de los que aquí estamos, cualquiera de tus hijos en cualquier lugar donde se encuentre, perdónales, Señor, hazles ver a todos que tú deseas perdonarles, que tú no quieres condenarles. En el nombre de Jesús, oh Padre eterno, quita, Señor, quita la debilidad en el espíritu y danos ese poder de tu espíritu para que podamos ser siempre victoriosos y andar en verdad, en victoria. Que nosotros todos podamos reconocer que tú haces la obra en todos aquellos que se disponen para ti. Padre, perdónanos si no hemos hecho lo que tú esperas que hagamos. Pero a partir de este día, Dios, ayúdanos a hacerlo. De acuerdo a lo que nos dices en tu santa palabra, ayuda a cada persona aquí presente, cada persona donde quiera se encuentre, Dios, que pueda ser fiel a ti, que pueda reconocer que tú eres Dios, que tu palabra es eterna, permanece para siempre, y los que viven de acuerdo a tu voluntad también permanecerán para siempre. Dios, gracias por ser misericordioso, porque tienes bondad hacia todos nosotros, piedad por todos nosotros. Gracias, Padre. Te rogamos, Dios, que nos ayudes también a aplicar cada área de estas que hemos analizado, aplicarlas en nuestras vidas para beneficio de tu reino, para bendición de las personas que de alguna manera u otra estén interactuando con nosotros, y para la gloria de tu Hijo Jesús. En tus manos estamos, Señor. Te bendecimos. Presentemos a Dios esta canción que los hermanos de la alabanza tienen ahora. Gracias, Padre.